escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la implementación de un arancel global del 10% como respuesta inmediata al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que restringió parcialmente los gravámenes aplicados por su administración. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora Joselo Andrade, él es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Joselo, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Un gusto estar aquí con ustedes esta noche. Igual, gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Joselo, una victoria efímera para la Corte Suprema de Estados Unidos, que consideró que Donald Trump se extralimitó en sus funciones al imponer aranceles unilaterales. ¿Cómo ve usted la respuesta del presidente norteamericano, que en menos de 24 horas ya impone un nuevo arancel, habla de imponer este nuevo arancel global del 10%? Bueno, yo te diría que empecemos por reconocer el trabajo de la Corte en el sentido de que le acaba de dar, yo creo, un poco más claro, acaba de mostrarle al mundo que el imperio de la ley y el Estado de Derecho norteamericano existe a pesar de la decisión de un presidente. Eso quiere decir, no existe nadie por encima de la ley, e incluso el presidente de los Estados Unidos está sometido al arbitrio, digámoslo así, de esta entidad que limita al poder del presidente o del ejecutivo. Y esto es sano, esto es necesario y es propio de las democracias desarrolladas. Esto implica que incluso en el momento en que usted tenga un presidente que puede tener excesos, esos excesos son limitados por el Estado de Derecho norteamericano. Esto es importantísimo. Luego, esto también nos habla de que la arbitrariedad y la discrecionalidad encuentran límites. Vamos por partes porque quería yo señalar eso como primer elemento. El segundo elemento es que, de alguna forma, amén de digámoslo así, de lo que haya sido la política arancelaria de Donald Trump, existía cierta discrecionalidad imperante en ella. ¿Por qué? Porque teníamos aranceles para los amigos, aranceles para los no tan queridos, aranceles para distintas sociedades, aranceles para un bloque regional, aranceles diferentes, o una política arancelaria o un tratamiento arancelario diferente para todo el mundo. E incluso de ponerse el día de hoy o el día de mañana un arancel general de 10% a las importaciones globales, es decir, vengan de donde vengan hacia Estados Unidos, por lo menos transitamos de la discrecionalidad y de una política arancelaria distinta para los más de 200 países existentes a una sola tasa, una tasa flat, una tasa general, que de alguna manera, de alguna forma muestra más sinceridad y transparencia. Es decir, a la hora de pensar de cuánto se trata el arancel, todos son tratados con la misma vara. Ahora bien, además se restringe, además hay que tomar en cuenta, José, lo que se restringe pues a un periodo corto, máximo, tiene un límite de 150 días, de acuerdo a la ley en la que se ha basado. En efecto, bueno, parte de lo que está sucediendo es que la Corte Constitucional le ha dicho que no a lo anterior, y en este momento el presidente parcialmente, está tratando de imponer, está tratando de imponer temporalmente una tasa general, es una tasa flat, porque es una tasa única, general para todos, ¿ya? Y esto pues aparentemente tiene una temporalidad. Vamos a ver de qué manera juega el presidente Donald Trump con estos tiempos y con su política. Pero es necesario señalar de que los aranceles son nefastos para la economía, ya sea la economía norteamericana o la del resto del mundo. Imponer aranceles siempre es una mala idea desde lo económico. Ahora, detrás de la política arancelaria del presidente Trump siempre ha habido una intencionalidad política, siempre ha habido una especie de juego mayor en el cual la política arancelaria es parte, digamos, de los esquemas o de los instrumentos, aunque la verdad, la justificación detrás de esa imposición de aranceles en el pasado e incluso la actual juega más por el ámbito de lo político. Ahora,
esta ley establece, lo decíamos hace un momento, un límite temporal de estos aranceles a menos que el Congreso los ratifique. ¿Qué posibilidades habría en ese caso de que el legislativo estadounidense convierta esta medida temporal en una permanente? Porque es una posibilidad que está abierta. Bueno, eso dependerá de la habilidad del presidente Trump, de los acuerdos a los que pueda llegar con el mismo Congreso, de la capacidad que tenga de maniobra en ese instante. Sin embargo, incluso el hecho de que ya sea un Congreso o una tercera instancia distinta de la del Ejecutivo, la que pueda de alguna manera dirimir qué es lo más conveniente, nos vuelve a hablar de esa división importantísima que existe dentro de las sociedades desarrolladas. Y esto también es de alguna forma, si quieres, es beneficioso, puesto que siempre, y de hecho ese es el éxito del Estado de Derecho, siempre los excesos de los gobernantes encuentran una limitación. Los excesos, y los muestra la historia, suelen de alguna manera matizarse cuando el Estado de Derecho funciona. Y podría ser nuevamente impugnado judicialmente, por ejemplo, por los importadores estadounidenses. Ya sabemos que la anterior ocasión fue impugnado por una coalición, ¿no? Estuvieron algunas empresas estadounidenses, importadores, también incluso fiscales de algunos estados, me parece que eran 12 estados, que hablaron de que esta medida repercutía en los ciudadanos y en las empresas de sus diferentes estados. ¿Podríamos volver a repetir esto? En efecto, pero es que esto de aquí es, digamos, en extremo lógico. Si tú pones aranceles a la importación de los productos que vienen del exterior, estás encareciendo el costo de vida de los ciudadanos de tu nación. Así estás es. encareciendo la producción nacional incluso, porque los bienes de capital, la infraestructura, la tecnología que viene de afuera y que se utiliza dentro del proceso productivo también se encarecen, logrando al fin que de paso, cuando coloques tus productos en el exterior, que ahora son artificialmente, por una decisión política, más altos, pierdes competitividad. El comercio explica el progreso y las barreras al comercio explican el atraso. Estas medidas del presidente Trump, amén de su justificación política y del juego mayor que puede haber estado jugando, tratando de presionar a otras economías para que desmantelen sus aranceles también, porque creo yo esa era la intencionalidad, al final igual perjudicaba al mercado interno, igual perjudicaba a las sociedades con las que comercia. Pero bueno, si podemos hacer un balance de qué es lo que ha sucedido, al menos al día de hoy, el mundo tiene menos aranceles. Y no me refiero a que tiene menos aranceles solo porque en Estados Unidos se desmanteló esa política adicional arancelaria del presidente Trump, sino que como producto de su, digámoslo así, de su política de negociación fuerte, logró que otras economías, que otros bloques regionales o que otras sociedades desmantelen para sus barreras para arancelarias y algunos de los aranceles que le ponían a la importación de productos norteamericanos. Entonces, tal vez, al menos por el día de hoy, tenemos un mundo más libre en términos de comercio internacional. Hablemos ahora específicamente del impacto que puede tener esto en nuestros exportadores ecuatorianos. Se hablaba pues de acuerdos, esperábamos en todo caso que hubiera algunos acuerdos con el país norteamericano, se había hablado de eliminar aranceles para pues algunos productos que Estados Unidos específicamente no produce. ¿Estos diálogos entonces quedarían anulados o usted considera que podría haber espacio para hacer excepciones tal vez? Bueno, mientras esta política, o mejor dicho, mientras las decisiones de la Corte y el presidente Trump no logren proponer, al menos formalmente, nuevos aranceles, yo creo que todo esto queda en pausa, queda en una especie de stand-by, en limbo, en el cual sencillamente pues tenemos lo que teníamos antes. Y ojo, lo que teníamos antes, en cierto modo, no, digamos, no era malo porque nosotros tenemos una sobretasa arancelaria, o teníamos una sobretasa arancelaria, y producto de las conversaciones lo que habíamos hecho era librarnos de eso. Así que, producto de las conversaciones nos librábamos de eso, producto de la decisión de la Corte nos libramos de eso. En términos generales, estamos, digamos, igual que hace mucho tiempo, y ojalá más adelante hayan conversaciones que nos permitan estar mucho mejor incluso que en el pasado.
Ahora, ante esta situación incierta que genera Washington con este tipo de decisiones, ¿qué acciones se debería tomar por parte del gobierno ecuatoriano? Tal vez acelerar aún más los acuerdos con otras economías, por ejemplo, China, para reducir el impacto justamente de las decisiones que se dan por parte de Estados Unidos. Mira, a ver, vamos por partes. Esta decisión de la Corte norteamericana lo que hace es permitir que los productos ecuatorianos y los del resto del mundo estén más baratos en el mercado norteamericano. ¿Qué quiere decir eso? Que el americano promedio va a poder comprarle más al resto del planeta, logrando beneficiar las exportaciones del resto de las economías, lo que finalmente va a traer más divisas al Ecuador. Así que por ahí vamos ganando. Segundo, el hecho de mantener más acuerdos comerciales u obtener más acuerdos comerciales por el lado de Ecuador con el resto del mundo es en extremo necesario y beneficioso. Es más, me atrevo a decir lo siguiente. Después, esta incipiente recuperación económica que tenemos en el Ecuador, estas tasas de crecimiento, esta reducción de la pobreza, no se deben a otra cosa que no sean la firma de acuerdos comerciales que se han dado a lo largo de este último periodo, entendido, los últimos gobiernos, y que al fin están cosechando los grandes éxitos de crecimiento económico. Porque, ¿qué es lo que sucede? Quisiera explicarte qué es lo que pasa cuando tenemos capacidad de más barato. Cuando nos compramos algo más barato, era algo de dinero en el bolsillo. Con esa cantidad que te resta en el bolsillo, producto del ahorro al comprar más barato, consumes en un tercer o en un cuarto lugar. Ese tercer o cuarto lugar ven incrementadas sus ventas y ahí empieza la reactivación económica. Como la reactivación económica viene aparejada de la contratación de mano de obra, esos sectores que empiezan a crecer producto del ahorro generado por comprar más barato, terminan demandando más fuerza laboral, es decir, terminan contratando a más ecuatorianos que hoy no tienen empleo. Entonces, el comercio internacional permite reactivar la economía, mejorar la situación laboral de los trabajadores que no tienen empleo y en suma trae un ciclo virtuoso que explica ese crecimiento que hoy tenemos, por pequeño que sea. Entonces, más acuerdos comerciales siempre van a ser la mejor ruta hacia el desarrollo y la prosperidad. Sin lugar a dudas, beneficiosos para todos los países, ¿no? Y esperemos también que haya estabilidad para el sector exportador, porque estas discrepancias que vemos en Estados Unidos entre ejecutivo y judicial, de alguna manera genera pues una incertidumbre en el sector exportador ecuatoriano. Es decir, hay una afectación también por esta situación que se está viviendo en Estados Unidos. Gracias nuevamente a Joselo Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, por habernos acompañado y explicado un poco acerca de cuáles son las consecuencias de lo que está ocurriendo con relación a este tema en Estados Unidos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Una buena noche también. Noticias, entrevistas, análisis e información